Bienvenidos a Puerto Cultura. Nos encontramos en Difusora Soriano 1210 AM, Poder de Radio, y hemos llegado como cada sábado para acompañarte, estés donde estés. Mi nombre es Daniel Korch y junto a Sandra Rush estaremos conversando sobre distintos temas culturales como ya les anunciamos durante la semana. Nos acompañan nuestros columnistas de siempre, que es Melanie Fay, que es José Ferreira y que es Tito Ramos. Pero también vamos a recibir a la artista plástica argentina Patricia Terán. Recuerden que también nos pueden escuchar a través de la página web que es www.difusorasoriano.com o también durante la semana subimos este programa, así que lo pueden volver a disfrutar como también todos los programas anteriores. Comenzamos el programa de hoy, sábado 19 de abril, con Sandra Rush en Expresión Viva, quien nos acerca a la vida de este gran arquitecto francés que llegó a nuestro país, primero entró a Montevideo y después se instaló en la ciudad de Mercedes, donde contrajo matrimonio y realizó en nuestro país varias obras, pero una muy particular de la cual Sandra hoy nos va a contar. Así que adelante, Sandra, con tu Expresión Viva y esta historia fascinante. Gracias, Daniel. Buenas tardes, querida audiencia de Puerto Cultura. La Expresión Viva de hoy la dedicaremos a un arquitecto parisino que eligió en Uruguay la ciudad de Mercedes para formar su familia y establecerse en las últimas décadas del 1800 y principios del 1900. Hablaremos de Pablo Pedro Alfredo Massieu. La información que les compartiré fue recopilada por Emilio Urcade, quien gentilmente me autorizó para ello, incorporándole algunos aportes personales. Surge del libro Alfredo Massieu, Eclecticismo y Art Nouveau en el Río de la Plata, publicado por CEDODAL, Centro de Documentación de Arquitectura Latinoamericana, que lo dedicaron especialmente a este personaje que hoy nos ocupa, y dice así: nació en París el 19 de septiembre de 1860. Era hijo de María Rosina Dux, originaria de Saint-Rémy, Provenza, y de Alfredo Pedro Massieu, nativo de Rouen. La familia paterna descendía de nobles normandos, hugonotes, de notoriedad en Francia e Inglaterra durante los siglos XVI y XVII. Exiliados por causas religiosas, sirvieron a la monarquía inglesa, lo que provocó la pérdida de sus títulos y tierras en su país de origen. Parte de la familia regresó a mediados del siglo XVIII a Francia para reivindicar sus propiedades en Normandía. La profesión de su padre era de librero-editor y la de su abuelo, radicado en Rouen, era industrial. El año de su nacimiento coincidió con los inicios de la evolución reformista liberal del imperio. Fue una época de marcada industrialización, de crecimiento de las finanzas, de desarrollo de grandes obras. París, su ciudad natal, se transformaba estéticamente. Imaginemos al niño creciendo en una ciudad que se renueva con la apertura de grandes espacios y avenidas por ímpetu del prefecto Haussmann. París se convierte en un enorme obrador al aire libre y depósito de escombros, picos, palas y otros elementos parecidos. Barrios enteros demolidos y los nuevos edificios se van levantando por la recién aprobada reglamentación oficial. El inmueble donde habitaba su familia estaba situado en el número 10 del Boulevard Poissonnière, avenida que será continuada por el modernizador de París y que lleva precisamente su nombre, el Boulevard Haussmann. Su infancia transcurre en este barrio en plena transformación urbana. En 1870, como consecuencia del fracaso francés en los conflictos armados con Prusia, cae el Segundo Imperio y París es sitiada por las fuerzas alemanas el 16 de septiembre. Él tenía 10 años. La ciudad se desabastece de víveres y de elementos de combustión. Los Massieu, que no han dejado París,
también padecerán la terrible hambruna que se extiende por largo tiempo en la ciudad. Alfredo Massieu recordaba de grande haber tenido que robar un gato a la portera del inmueble donde vivían a fin de aminorar el hambre de la familia. Completados sus estudios de primera y segunda enseñanza, según la tradición familiar, Alfredo tuvo como profesor en la vida civil a un ingeniero de origen uruguayo llamado Juan Pedro Lamole, nativo de Montevideo, que se había trasladado a Francia para cursar la carrera de ingeniería. Ya estudiante de arquitectura, se alista a los 18 años como soldado voluntario en el 3er Regimiento del Ejército francés, en el Cuerpo de Ingenieros. Con tan solo 20 años, en su afán de aventuras vitales y teniendo la invitación de su amigo Lamole, se traslada a Uruguay, siendo Mercedes su primera ciudad de residencia. Aquí conoce a Dolores Mernies, hija del coronel Pablo Mernies y de Juliana da Costa, con quien se casa en la Catedral de Mercedes en 1881, naciendo de esta unión 11 hijos entre 1883 y 1899, 7 mujeres y 4 varones, siendo entre estos Alfredo, Isada y Conrado los únicos que llegaron a la edad adulta. Massieu administró la estancia heredada por su esposa en Arenal Grande, donde construyó la nueva casa de los Mernies. Junto a sus cuñados, formaron allí una gran empresa arenera, construyendo sobre el río Uruguay un gran muelle provisto de rieles de Cubil, vías desmontables traídas de Francia, para el transporte de arena en vagonetas. Formó una flota de 14 embarcaciones para el transporte de arena hacia Buenos Aires, empresa que finalmente, por 1890, quiebra y provoca la pérdida de varios de sus bienes. A partir de ese año, comienza a dedicarse a trabajar en su profesión de arquitecto, dejando en Mercedes numerosas obras de mucha importancia. Algunas de ellas son el Teatro Politeama Colón, entre el año 1891 y 1893, que hoy conocemos como Teatro 28 de Febrero, y dice que era un recinto bien repartido, con excelente acústica, hermoso escenario, mucha luz y una obra de economía, elegancia y habilidad, con capacidad para 500 espectadores, luz eléctrica, anticipándose en 3 años a lo que fue el alumbrado en esta ciudad, estucos dorados neoclásicos y distintos decorados que realzaban la belleza del lugar. El teatro fue inaugurado el 13 de septiembre de 1893. En 1891 fue nombrado por la Junta Económica Administrativa de Soriano como inspector de obras y delineador municipal, teniendo a su cargo nada más y nada menos que la fiscalización de las obras de la Catedral de Mercedes, que por aquellos años se venía levantando. Otras obras importantes son los 2 puentes del arroyo Bizcocho y el puente de 2 arcos sobre el arroyo de las Maulas, ambos en 1892. El puente de piedra y ladrillo de la cañada Magallanes y el puente sobre la cañada de las Piedras, obras de 1893. Y más tarde, en 1898, se concreta su último puente proyectado sobre la cañada de Arachichú. También dirigió y donó los planos del primitivo edificio del Hospital de Mercedes, inaugurado en julio de 1894, obra de Massieu. Es dicha obra todo una obra de arte. Es el eclecticismo y el Art Nouveau en el Río de la Plata demostrados en esa fachada y en esas entradas y las escaleras que le impuso a esa obra. En el caso de la capilla, introduce una reelaboración particular del neogótico y que asignará a la ciudad de fin de siglo con la aguja gótica y pináculos
que la distinguen. El edificio se levanta anexo al Colegio de las Hermanas del Huerto, retirándose del plano de fachada, buscando la singularidad de la obra y con un manejo adecuado de la escala, aunque hoy se encuentre distorsionada por la presencia de construcciones agregadas. Elegido presidente de la República, el mercedario Juan Iriarte Borda lo manda a llamar para que construya su casa de veraneo en Villa Colón, Montevideo, siendo el llamado Castillo Iriarte Borda, que finalizado en 1897 nunca fue habitado por aquel presidente, ya que lo asesinaron el 25 de agosto de ese año. Otra obra importante de Massó en Montevideo es el Palacio Heber Jackson, ubicado en calle 18 de Julio y Julio Herrera y Oves. Massó también instaló un estudio en Buenos Aires, donde desarrolló una valiosísima actividad con importantes obras construidas, al igual que en Río de Janeiro, en 1908. Definiendo la obra de Massó en Mercedes, recurrimos nuevamente al libro publicado por Cedodal para extraer más datos de aquel arquitecto, donde expresa en resumen que la obra de Alfredo Massó en Mercedes marcó un hito en la ciudad a través de la renovación urbana, trascendiendo lo formal, que pauta la vocación de modernización que en el Uruguay se consolidará en los primeros años del siglo siguiente. En el año 1894 pasa a residir con su familia en Montevideo, renunciando a su cargo de delineador e inspector de obras municipales y vendiendo sus pertenencias en remate público. La partida de Massó no pasa desapercibida para la prensa, quien en sus páginas expresará lo siguiente: hoy o mañana emprenderá viaje para la capital acompañado de su estimada familia, el señor Alfredo Massó, quien, como lo tenemos anunciado, va a establecerse allí definitivamente, haciendo sociedad con un conocido y acreditado ingeniero compatriota nuestro. Está de más decir que le deseamos al señor Massó y su familia todo género de felicidades, formulando los mismos votos porque olvide las injusticias y miserias de que ha sido objeto por parte de algunos, de los que están prendidos del becerro de oro, teniendo en cuenta que deja aquí en Mercedes muchos amigos que lo aprecian, que reconocen su inteligencia y laboriosidad, y que le están agradecidos a las obras de progreso realizadas en el departamento y a las cuales deja ligado su nombre. Esto es una publicación del diario El Teléfono del 13 de diciembre de 1894. El maltrato al que se hace referencia que sufrió Massó corresponde a los conflictos que se generaron cuando se llevó a cabo la obra de la catedral, y Massó era el inspector municipal que fiscalizaba la obra. Tales diferendos llegaron a tal punto que el enfrentamiento se hacía a través de la misma prensa, e incluso llegó a que se tomara a golpes de puño en 1891 con el doctor Miguel Perea, persona muy allegada a la iglesia, terminando ambos en la seccional policial. Massó fallece en Barcelona el 17 de diciembre de 1923, luego de haber trabajado en la dirección de arquitectura de la prefectura del departamento del Sena en su París natal, a donde había regresado años antes. El concepto progresista y la visión artística que marcaron sus obras arquitectónicas en las últimas décadas del 800 imprimieron en nuestro país, especialmente en Mercedes y Montevideo, un legado de estilo propio basado en el Art Nouveau francés. Lamentablemente, hoy poco nos queda de él. El Teatro Politeama Colón, hoy Teatro 28 de Febrero, y el Hospital perdieron su originalidad, las particularidades que los distinguían. Los puentes de Arroyo Bizcocho, el de Dos Arcos de Arroyo de las Maulas, el de Piedra y el de la Cañada Magallanes, el que construyó sobre la Cañada de las Piedras y el de la Cañada de Arachichú, no pudimos saber si existen, si se mantienen. Tal vez quienes viven en la zona nos puedan contar. La capilla de Nuestra Señora del Huerto hoy está en abandono. En un artículo del diario El País, al celebrarse los 100 años del edificio y en algunas páginas de internet,
no pude comprobarlo documentalmente, sostienen que Centro Uruguayo, ubicado en la intersección de las calles de Castro y Cariaga y 28 de febrero de la ciudad de Mercedes, también fue proyectado por Alfredo Massieu, en función del estilo constructivo y las características de la decoración y ornamento, que lo asimilan a otras obras por él realizadas en el mismo periodo, sin perjuicio que en la fachada figura el nombre del ingeniero mercedario Manuel Milans, que fue su constructor, a quien no se conocen otras obras de este estilo, pertenecientes a él. Hoy hemos conocido a otro personaje, nacido en Europa, que eligió a Mercedes para formar su familia y dejarnos sus obras artístico-culturales, marcando nuestra distinguida y vanguardista historia de finales del 800 y principios del 900. Gracias, Emilio Urcade, por el valiosísimo material que me aportó. Un abrazo fraterno a todos los oyentes, buen descanso y nos encontramos el sábado próximo. Continuamos en Puerto Cultura y vamos al encuentro de Patricia Terán, que es una artista argentina, artista plástica, profesora de Historia del Arte, lleva adelante talleres, tanto presencial como virtual. Así que bienvenida, Patricia, a Puerto Cultura. Hola, Daniel, bienvenido a vos también, a mi casa, que me estás llamando desde tan lejos. Gracias. Bueno, encantado de recibirte. Además, pronto vas a estar acá con nosotros, pero de esto vamos a hablar un poquito más adelante. He estado observando algunas de tus trabajos y veo que te estás desarrollando, por lo menos en la actualidad, en lo que es el collage. Pero, ¿qué significa este tipo de expresión de pintura collage para ti? ¿Qué significa el collage para mí? Bueno, a ver, para mí significa poder resignificar las cosas. Sí, fue un cambio radical en mi vida. Yo daba clases en la universidad, daba clases de composición fotográfica en la universidad, en institutos terciarios, y de golpe llegó la pandemia, que nos llegó a todos. Yo ya pintaba y hacía algunas cosas, algunos collages en mi casa, pero durante la pandemia decidí abandonar todo absolutamente de lo que tenía que ver con lo laboral, y me dediqué solamente a pintar y a incorporar cosas que tenía guardadas en mi casa y que yo entendí que si me moría, mis hijos las iban a encontrar y iban a tirar todo, iban a decir: mamá, ¿para qué guarda estas viejas estampillas que yo heredé de mis abuelos, o estos viejos libros, o qué vamos a hacer con esto? Así que lo que hice fue encontrarles un lugar dentro de mis collages, dentro de mi obra. Bien. Y fue genial, porque yo adoro la palabra resignificar, que tiene que ver con eso, con darle una nueva vida a las cosas. Así que, bueno, las incorporé y fue buenísimo, porque a la gente le encantó. Y se empezaron a vender. Yo, sin querer, yo los hacía para mí, todas mis amigas tienen algún collage mío, algún trabajo mío, pero resulta que se empezaron a vender, se empezó a cotizar, y bueno, y acá estoy enseñando collage y vendiendo collage. Sí, hace unos meses atrás conversábamos y en esa conversación casual que habíamos tenido me comentabas sobre que hay mucha gente improvisada intentando llevar adelante talleres como los haces tú o hacer arte incluso. Y me mencionabas lo importante que era profesionalizarse y tener un taller donde justamente se elevara ese nivel. ¿Cómo es que sucede esto? O sea, ¿cómo es que se nota para la persona que no conoce que haya un taller donde no hay alguien profesional como tú y, bueno, entra allí por primera vez? Bueno, mira, yo creo que debe suceder en todas las profesiones eso, ¿no? El bastardeo, digo yo, de la profesión. Entiendo que todos necesitamos trabajar, pero, y sobre todo, bueno, en el arte lo que yo veo mucho, sobre todo en el arte abstracto, ¿no? Es que cualquiera que hizo un curso de 4 meses te dice, por empezar te dicen soy artista. A mí me causan gracia cuando me dan su tarjeta algunos y me dicen, no sé, Marta no sé cuánto, artista. ¿Cuánto hace que pinta? No sé, desde que se divorció. Claro. ¿No? 4 meses. Claro. Y vos llevas una vida estudiando, aprendiendo, conociendo, formándote
Y entonces, bueno, a mí en una época me causaba cierto enojo, ahora ya no, porque yo vivo de eso, vivo de toda esa gente que hace las cosas de manera improvisada. Por ejemplo, te cuento cosas que me cuentan mis alumnas. Uh-huh. No sé, fui a un taller en donde me dijeron, como es abstracto, vale todo, así que vos imaginate, tirá un color, hacé una mancha y ahí tenés arte abstracto. Bueno, no, eso no es el arte abstracto, no, hay mucho más detrás, hay vanguardias, hay grandes maestros, hay grandes maestras, grandes pintoras que por primera vez incursionaron en el arte abstracto en el siglo XIX. Viste, es muy interesante ver cómo la gente, metiendo la pata de esa manera, aleja a sus alumnos, y los alumnos empiezan a buscar en otros lugares en donde, por lo menos para mí, lo importante es la formación, pero es una formación que tiene que ser completa, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo soy un artista plástico, tengo que nutrirme de un montón de cosas para poder llamarme así, ¿sí? No sé, yo leo mucho, escucho música, voy al cine, voy al teatro, me encanta la arquitectura, bueno, yo soy profesora de historia del arte. Uh-huh. Entonces hay como una concatenación de cosas que uno puede incorporar a la obra, además de lo vivido, ¿no? De la propia historia vivida, que es fundamental. Pero la formación es lo primero que un docente a cargo de un curso tiene que tener. No es, hice un cursito 4 meses con un profe y ahora yo voy a dar clases. Por lo menos para mí no pasa por ahí. Sí. Si está bien o si está mal, queda conciencia. Para mí no está bien, y lo que veo es mucha chatura, mucho más de lo mismo, mucho, ¿no? Sí, mucho, sí. La mancha es lo que vale. No es lo que vale la mancha, no estoy enojada con la mancha, hay gente que hace manchas hermosas, pero eso no es el arte abstracto, hay un poquito más ahí atrás de eso. Sí, para aquellos que obviamente estamos hablando de algo que no lo pueden ver, pero pueden entrar, pueden buscarte en las redes sociales, en Instagram, por Patricia Terán, uh-huh. Y ahí van a ver la amplitud, porque hay un enfoque muy amplio, paisaje, urbanismo, lo humano, es lo que rescato de lo que veo de tus pinturas, y bueno, todos los que ingresen a tu perfil allí por Instagram lo pueden ver, pero también tenés, bueno, se pueden ver los videos de los talleres que das en el Hotel Hilton en Argentina, y también tenés una galería que te representa acá en Uruguay, en Carrasco, Galería Sur. Ajá. ¿Es así? Sí, bueno, a ver, el sitio de Instagram es Terán Art Collage. Bien. Nadie me va a encontrar como Patricia, ¿viste? Como me presentaste como Patricia, en realidad yo soy Pato Terán para todo el mundo. Uh-huh. Patricia me dice mi mamá cuando se enoja, pero soy Pato para todo el mundo. Eso por un lado. Mi obra es abstracta, uh-huh. Sí, pero como toda obra abstracta parte de una idea, y todas mis ideas vienen de los diseños urbanísticos, de las ciudades en donde vivo o en donde viven mis hijos, donde paseo. Tiene que ver mucho con eso. No sé, me inspiran por ahí algunos otros autores que recorro todo el tiempo, así que bueno, eso está bueno, por lo menos para mí. A mí me salvó la vida, a mí el arte me salvó la vida, porque yo estaba en un momento de una crisis personal muy importante, y me salvó la vida decidirme dedicarme enteramente a esto. Así que eso por un lado. Por otro lado, quiero seguir el hilo de lo que me preguntaste. Yo estoy en el Hotel Hilton Boutique, que es el Hotel Anselmo de acá de Argentina. Estoy a cargo del departamento de arte, ¿sí? Es un hotel en donde lo que nosotros queremos imponer es esta idea de que no solamente el hotel es ese espacio en donde alojarse, sino que es un espacio en donde se convive, se habita con el arte. Así que permanentemente tenemos muestras, y invitamos a los artistas también a desarrollar ahí, por ejemplo, workshops, presentaciones de libros, de películas, presentaciones de vinos también, así que eso es muy lindo. Sí, el hotel Anselmo es el hotel boutique de la cadena Hilton y está en San Telmo, acá en Buenos Aires. Mucha gente de Uruguay lo conoce seguro porque se cruzan acá nomás queda. Por un lado. Otro tema, es la galería en Uruguay, la Galería Azur. Es una galería que tiene más de 30 años acá en Argentina. Son 5 hermanos que tienen, galerías en todo el mundo,
Buenos Aires, Berlín, Nueva York, Miami, y abrieron en Uruguay, en Carrasco, hermoso espacio, ahí en Mones Roses, 6655, te metí el chivo de la galería, perdón, pero es hermosa la galería, y me representa a mí allá en Uruguay. Así que pasen por la galería porque realmente es un lugar espectacular en donde se puede ver arte contemporáneo, donde se puede ver primeras firmas, y se puede ver autores emergentes y segundas firmas, como yo en este caso. Patricia, ahora en agosto, primer fin de semana de agosto, estás llegando a Montevideo para participar en la feria Proyecto Arte 25 en el LATU. ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué nos puedes explicar? Mira, primero con respecto a eso estoy muy contenta que pase en Uruguay, ¿no? Que Olga, yo le agradezco mucho a Olga Armando Ugón, que está haciendo tamaño proyecto, llevarlo adelante, llevarlo a cabo, no es poca cosa, así que le estoy muy agradecida, estoy muy contenta. Ella me invitó el año pasado a hacer el primer proyecto arte, y yo tenía compromisos, no podía, así que le dije el año que viene seguro, así que aquí estoy. Y vos me decías, bueno, ¿qué significa? Por empezar, significa llevar al público uruguayo esta idea de que el artista es alguien que está mucho más cerca de uno de lo que uno se imagina, ¿no? Por ahí está la fantasía de que los artistas, no sé, estamos en otra dimensión. No, estamos en una dimensión humana y mucho más cerca. Acerca la obra al público es muy interesante porque las ferias de arte en todo el mundo sirven no solo para que el público esté en contacto directo con el artista y con la obra, sino que también sirve para que el público la adquiera a un menor precio. Y no estamos hablando de valor, ¿sí? El valor de la obra, es muy interesante hablar de valor y de precio. La obra tiene valor. Piensen que lo que vos adquirís, que viene de un artista, es algo que no existe en ningún otro lugar del mundo. Esa obra que vas a comprar, que vas a adquirir, es única, porque no la hizo nadie más y no la tiene nadie más. Y eso tiene un valor muy particular. Así que es muy interesante ir a las ferias de arte, recorrer, conocer qué es lo que está pasando, porque por lo general de las ferias de arte ahí surgen nombres que después pueden ser muy importantes, ¿no? Y entonces uno lo que pensó como una pequeña compra, realmente lo que está haciendo es una inversión a largo plazo. Así que eso es muy interesante. Piensen que cuando vos comprás arte en una galería, por ejemplo, vos tenés un valor agregado que es el valor del galerista, y depende de la galería. Hay galerías que te cobran, no sé, el 50% más de la obra, el 30% más de la obra. Cuando vos vas a una feria de arte, estás comprando una obra directa del autor al público. Claro. Es muy interesante instaurar esta idea del arte como además un bien, un bien que sirve para, ¿entendés?, para ahorro. El arte sirve para eso. De hecho, yo colecciono arte, y es un bien para no solo para atesorar, sino también como para incrementar el patrimonio. O sea, vamos a recapitular para que quede bien claro que en este caso la diferencia entre Proyecto Arte y una galería de arte es que el público puede comprar una obra directamente al artista sin pagar la comisión. O sea, lo hace más barato, sin pagar la comisión de la galería. Claro, sí, por Entonces, supuesto. hay un ahorro ahí. Estás en contacto directo con el artista. Por ejemplo, en la galería, yo expongo mi obra en la galería. Mi obra más grande está en las galerías, y bueno, y tiene un valor ahí, que es un valor importante. Yo no estoy todo el tiempo en la galería está el galerista, claro, que se ocupa de manejar mi obra. En la feria son 3 días que el artista está ahí, la gente está en contacto, viene, te pregunta. De hecho, a mí me pasó acá en Buenos Aires, por ejemplo, en una feria importantísima que se hace todos los años acá en Bada. Entonces la gente me dice, yo soy, no sé, mis talleres se venden en diferido. Entonces mucha gente me dice, yo tomo tu taller y quería conocerte, vine a verte, vine a ver tu obra en persona, se ponen a charlar. Eso es muy interesante lo que pasa con el público. Son 3 o 4 días que vos estás en contacto permanente con la gente que te ve. Eso está buenísimo. Y además, bueno, esta idea de comprar, de venderle directamente al público, en donde, ya te digo, el valor es menor, no el valor de la cosa, sino el tema del precio, ¿sí? Es un poco menor. Y eso pasa, no sé, depende de a cuántas ferias vayan, ¿no? Uno va a una feria, yo creo que esta es mi última feria que yo puedo ir, pues yo entré en una galería, y cuando estás en una galería ya después no podés estar en ferias de arte. Yo ya estaba comprometida con Olga,
y por eso estoy acá. Estoy muy contenta de apoyar el proyecto. Ya te digo, me parece un proyecto divino para Uruguay, y aparte porque adoro a Uruguay, el público uruguayo. Yo doy workshops en Uruguay, tengo amigas allá, tengo un montón de alumnas de Uruguay, así que me parece que Uruguay se merece una cosa así, se merece esta apertura, esta apertura al arte. Sí, al arte así en general. También hay que saber mirar, como en todos lados, como van a haber cosas que les gusten, van a haber cosas que les gusten menos, pero esa es la maravilla del arte, ¿no? Esto de lo subjetivo, esta mirada subjetiva en donde está abierta al gusto de todos. Al gusto de todos. Ahí vas a encontrar, qué sé yo, si hay gente que le gusta el arte geométrico, lo va a encontrar. Si hay gente que le gusta lo figurativo, lo va a encontrar. Todo. Si le gusta lo abstracto, lo va a encontrar. Sí, ahí van a tener tiempo para recorrer. Me dijeron que el Datu es hermoso, vos me contabas que es un lugar hermoso, espacioso. Así que me parece buenísimo que vayan, que no se lo pierdan, porque va a estar buenísimo. Nosotros de Argentina vamos unas cuantas, y yo llevo parte de las artistas que represento, van como 8 o 9. Yo voy a estar también, así que los esperamos allá en el Latu, creo que es 8, 9 y 10, ¿no? Exacto, 8, 9 y 10, primer fin de semana de agosto, en Proyecto Arte 25. El motivo de esta entrevista era justamente ir acercando al público, así de primera mano, con artistas argentinos que están llegando y que van a tener la posibilidad de encontrarse, de interactuar y de comprar la obra. Ya dijimos, volvemos a reiterar que una vez que tú te vayas para Argentina, quedan obras tuyas aquí en Galería Azur, en Carrasco, en la calle Monas Roses, donde, los que llegaron después pueden ir a conocerte por allí, y si no a través de tu Instagram. Y si no me contactan a mí, claro, a través de mi Instagram, me contactan directamente a mí también. Sí, pero mi obra, en Azur hay obras grandes mías, obras de tamaño, qué sé yo, no sé, de 1 metro por 1,15 m, no sé, de 90 por 70, de 9 centímetros, ¿no? Sí, es muy interesante. Es muy interesante que empiecen a hacer estos recorridos. Las galerías de artes no cobran entrada. Bueno, la feria tampoco cobra entrada. No, es gratuito. Sí, es gratuito. Así que a mí me parece que es un hermoso paseo, que es un hermoso encuentro también con los artistas. Cuando uno se lleva una obra, cuando uno compra una obra, está comprando, está siendo partícipe de una porción del espíritu del artista, si vos querés, ¿no? Porque en eso uno pone todo. No sé, claro, por lo menos en mi caso, ¿no? Yo pongo mucho de mí, de mi vida, de mi historia, qué me pasa, mi estado de ánimo, y eso está ahí en la obra, y cuando uno lo adquiere, de alguna manera es dueño también de un poco de eso del artista. Así que vayan a estar en contacto con artistas, que somos personas, no sé, con una cuota extra de sensibilidad. Así que vayan, que va a ser muy interesante encontrarnos todos ahí. Patricia, una alegría haberte tenido hoy en este primer contacto contigo y con Proyecto Arte en Difusora Soriano 1210 AM en Puerto Cultura. Gracias, y nos encontramos entonces el primer fin de semana de agosto. Daniel, muchas gracias a vos, fuiste muy amable, y bueno, espero haber cumplido con todo lo que me preguntaste bien. Perfectamente. Dale, muchas gracias. Patricia, nos estamos encontrando. Gracias. Adiós. Dale, buenas noches, saludos a todos. Amigos, continuamos en Puerto Cultura, en Difusora Soriano. Vamos al corte y volvemos con nuestra programación. Continuamos en Difusora Soriano, y en Voces Cercanas recibimos al actor, escritor y dramaturgo Tito Ramos, en su interpretación del legendario personaje Don Verídico, creación de Julio César Castro, conocido también como Juseca. Hola, muy buenas noches. Soy Tito Ramos, ahora ya me presento así, Tito Ramos, porque prácticamente soy de la casa. Muchas gracias por invitarme nuevamente. Ya van como 4 o 5 participaciones. Me alegro mucho que les haya gustado. La verdad que estoy muy alegre con el grupo que hemos formado de teatro, porque hicimos en los festejos de Covianalpa, como le dije anteriormente, una avant premier de la obra que pensamos hacer en honor a Julio César Castro, justamente, con Don Verídico, el Gato Barcino, etcétera, con la Dubija, el Tapo Olmedo, el Pardo Santiago, Rosadito Verdoso, todos juntos, en
en una obra adaptada de cuentos de justamente de Juseca, que se va a llamar Y esa vuelta en el boliche estaban, y la dejamos ahí, esa vuelta estaban determinados parroquianos de boliche. Entonces la estamos ensayando para ver si logramos sacarla lo antes posible. Espero que para la primavera podamos debutar. Por lo tanto, este grupo que se llama Adriana Ramo Teatro Educativo, Arte, la sigla es Arte, con gran osadía, como suelo decir, estamos homenajeando a Julio César Castro. Y como se trata de homenaje, y tengo la oportunidad ahora, Daniel, de seguir haciendo lo que estoy diciendo, homenajeando a Julio César Castro con su personaje Don Verídico. Y en esta oportunidad va a ser con un cuento que se llama La mujer de los huevos. Hombre aficionado al silencio, cuadriculado palanco. Cuando le fueron a pedir plata para levantar un tablado en la zona, él puso para que no levantaran. De las murgas le toleraba todo menos los platillos. Le sonaban las 50 metros y se flameaban las orejas. Y le titileaban los dedos de las manos. Quedaba en un temblor, quedaba siempre. Un año que le levantaron tablao con sirena, no volvió al rancho hasta marzo. Lo que le aguantaba era payador y sin micrófono. Usted lo que tendría que hacer, le decían los vecinos, le decían, es taparse las orejas con tabaco y pasto seco durante febrero. Y el cuadriculado le contestaba, ¡ni loco! El tabaco me ataca de los pechos y el pasto es capaz de venir con bicho colorado. Y el bicho colorado es como un virus para el tímpano. El hombre se aficionó al silencio, cansado de tener mujeres chillonas en la casa. Como era de enamorarse de lejos, cuando le descubría las voces ya estaba metido como cucharón en el guiso. Hasta que una mañana le cayó al rancho una mujer afónica. Con un paquete abajo del brazo le cayó. Golpeó las manos con una sordina, porque para golpear las manos era afónica. Y cuando cuadriculado se asomó, ella fue y le dice, con voz desfrazada, fue que le dijo, buena, don cuadriculado. Venía a molestarlo para pedirle que me prestara una gallina ponedora y bataraza, si no fuera molestia y me pudieran prestar, ¿vio? El hombre quedó encantado con aquella voz de mujer afónica y entraron ganas de tenerla para él. A la mujer, ¿no? Le pegó una chupada al mate que casi lo da vuelta como una media y fue y le dijo a la mujer, a la jónica, ponedora y bataraza tengo una sola, así que no es para empezar, pero si usted es gustosa se queda en el rancho y la usamos a media. La mujer, que ya se había venido con sus cositas porque sabía que el otro tenía una sola ponedora y bataraza y no la emprestaba, entonces dijo, bueno, y enderezó para el gallinero a buscarla. Cuando la trajo le hizo nido en el catre para que estuviera calentita y se sentó a esperar que pusiera. Cuadriculado palanco, loco y contento porque había encontrado mujer ajónica, se fue hasta el boliche El Resorte para festejar. Se demoró en entrar al boliche porque había un mamau que venía de un corso y estaba tocando pito. Después que lo vio salir porque se le había puesto tan cargosa que el Chapi Olmedo le hizo tragar el pito. Cuadriculado entró y con todo lo de la mujer ajónica. Pidió que sirvieran la vuelta completa y hasta el barcino estuvo festejando en un charquito de vino.
fue cuando el Chape Olmedo dejó de hacerse punto un palito y se le acercó a Cuadriculado, y en voz baja, para no espantarlo, fue y le dijo, así le dijo a Cuadriculado, le dijo, vea, don, le dijo, y disculpe que uno se meta en cada cual de cada qué, de cada cual, pero me parece que usted se apuró mucho para salir a festejar, porque las mujeres son de lo más grande que hay después del ropero, pero son mujeres y nunca se sabe. Cuadriculado siguió dándole al trago y hasta se atrevió a cantar bajito. Cantaba, silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme. El que más, el que menos le siguió el tren porque en términos generales no era gente de estar despreciando envite. Al otro día tempranito el hombre dejó el boliche y se fue a saludar vecinos de la zona para darle la noticia y seguir con el festeje. Volvió a su rancho como a los 8 días. De lejos vio una montaña de cosas blancas y recién cuando la tuvo de acá y allá vio que eran cáscara de huevo. La mujer se había pasado tomando clara de huevo para mejorarse la voz y sacarse el afónico. Cuando el hombre llegó y le entró la voz de la mujer, le chicoteó en las orejas y le titillaron los dedos de las manos. Una voz de haber tenido ventana con vidrio se los quebraba. ¿Dónde te habrás quedado vos para llegar al rancho a estas horas? ¡Al corneoque! Ay, Cuadriculado se le reviraron los ojos de la impresión y pegó una disparada para el frente. Se fue para el boliche al resorte, hacía viento con las patas. El Chape Olmedo agarró el vaso para que no se lo volara y comentó: estaba clavado. Estás escuchando Puerto Cultura, estás sintonizando Difusora Soriano y ahora en Cartografías del Cielo recibimos a Melanie Fay, porque desde hace siglos la humanidad sigue el conocimiento astrológico podríamos decir que desde distintas perspectivas, según el momento histórico. Así que de esta manera, en Puerto Cultura y en este espacio llamado Cartografías del Cielo, Melanie Fay nos cuenta sobre cómo entender esta antigua ciencia. Hola Sandra, hola Daniel. Bueno, en esta tercera columna vamos a dejar por un momento las armas de Ares de las que hablábamos la vez pasada y vamos a entrar en un territorio diferente, en el territorio de la belleza, del deseo, de la atracción, porque vamos a hablar de Venus. En la mitología griega, Venus es Afrodita, la diosa del amor, del placer, de la fertilidad, de la unión de los opuestos. Pero ojo, Venus no es solamente una figura dulce y romántica, como a veces se la pinta. Afrodita también es poderosa, tan poderosa que podía encender pasiones y también hacer movimientos para la guerra. Hay un mito muy conocido que muestra esto claramente, que es el famoso juicio de París. Resulta que había 3 diosas que se disputaban una manzana dorada que decía que era para la más bella. Esas 3 diosas eran Hera, Atenea y Afrodita. Cada una de ellas le ofreció al joven París, que era el que tenía que dar la manzana a quien correspondiera, cada una le prometió algo diferente para convencerlo de que era ella la más bella. Hera le prometió poder y gloria política. Atenea le prometió sabiduría y destreza en la guerra. Y Afrodita le ofreció algo que pocos podían resistir. Y era el amor de la mujer más hermosa del mundo, que era Helena de Esparta. ¿Y qué eligió París? Y eligió la promesa de Afrodita. Y con eso, con la promesa de tener a la mujer más hermosa del mundo, se desató la guerra de Troya. Acá vemos entonces que Afrodita no es solamente belleza decorativa, es fuerza de cambio, es influencia que movió ejércitos y cambió destinos. Cuando la astrología
toma esta figura y la traslada, esta figura mítica, y la traslada al cielo, la convierte en Venus, el planeta que nos habla de la capacidad de atraer, de buscar armonía y de crear lazos. Pero Venus no se refiere solamente a lo personal. En astrología mundial, Venus simboliza lo que valoramos como sociedad. El arte, la música, la cultura, la manera en que cultivamos la belleza y que cuidamos el mundo. Durante siglos, los movimientos de Venus marcaron ritmos colectivos. En las antiguas culturas mesoamericanas, como la de los mayas, por ejemplo, se llevaban registros minuciosos de sus fases como estrella matutina y vespertina. Los mayas planificaban las batallas y las ceremonias según la posición de Venus, porque la consideraban un marcador del tiempo y del destino colectivo. En Mesopotamia, nos corremos del espacio geográfico, se la conocía como Ishtar, que era la diosa del amor y la guerra al mismo tiempo. Otra vez, Venus no solo como dulzura, sino también con garra. Si miramos un poco más de cerca, en nuestra cultura occidental, los textos sumerios, egipcios y romanos la mencionan como un astro privilegiado. Y en Roma era Venus Genetrix, la madre simbólica de la estirpe de Julio César. O sea, imagínense la importancia que se le daba a Venus, que los gobernantes buscaban en ella un respaldo divino para legitimar su poder, ni más ni menos. Pero volvemos a la energía simbólica que Venus representa. En los mitos, Afrodita nunca actuaba sola. Siempre estaba vinculada a otros, a Ares, a Hefesto, a sus amantes, a sus rivales. Y esto nos recuerda algo bastante simple, y es que no existimos aislados. Venus nos habla de lo relacional, de la necesidad de espejarnos en otros para descubrir quiénes somos. Nos pregunta sobre qué es lo que valoramos, qué nos resulta bello, qué nos atrae, más allá de la lógica. Esas preguntas son más profundas de lo que pueden parecer en una primera instancia, porque lo que valoramos define el tipo de mundo que construimos. Si valoramos la cooperación, vamos a crear sociedades más armónicas, por ejemplo. Si valoramos la belleza, vamos a darle espacio al arte, a la poesía, a los monumentos. De hecho, muchos lugares emblemáticos del mundo fueron creados con esta idea, con la idea con ese impulso venusino de dejar algo hermoso a los demás, como por ejemplo puede ser el Partenón o los jardines colgantes. Hay algo casi mágico, diría yo, en pensar que cada vez que alguien crea una canción, pinta un cuadro o diseña un puente con elegancia, está activando la misma energía venusina que los antiguos honraban en templos y en festivales. Cuando cuidamos los detalles, cuando buscamos la armonía en medio de las tensiones, estamos siguiendo la huella de Afrodita. Pero no idealicemos a Venus como una figura ingenua, ya lo dije, lo repito. En los mitos, Afrodita también es astuta. Ella entiende el poder que tiene lo atractivo. La belleza, el arte, el encanto no son solamente adornos, son fuerzas que mueven la historia. De hecho, hay pueblos enteros que se inspiraron en una idea hermosa, en una canción o en un símbolo. Cuando en astrología hablamos de Venus, no hablamos solamente de romance. Hablamos de valores, de lo que nos conecta, de lo que tiene sentido para nosotros más allá de lo práctico. Venus es el principio que nos recuerda que la vida no es solamente supervivencia, sino que también es disfrute, es belleza, son los vínculos. Así que la próxima vez que estén frente a un cuadro que los emocione, escuchen una melodía que les deje la piel de gallina o sientan ganas de poner una flor en la mesa solo porque sí, recuerden que están manejando la energía de Venus. Piensen en Afrodita, en esa energía que desde hace milenios nos recuerda que también necesitamos crear y compartir belleza para sentirnos vivos.
Nos encontramos la semana que viene con otro cruce entre mitología y astrología para seguir tejiendo estos relatos que vienen de lejos, pero que siguen hablándonos hoy. Muchas gracias por estar ahí. Continuamos en Difusora Soriano 1210 AM y estamos en este segmento que hace tiempo que no realizamos, que es Palabras Más, Palabras Menos, donde siempre traemos sobre la mesa algún tema relacionado con la literatura, sobre temas para escribir, para el desarrollo de la creatividad, pautas que están siempre destinadas a aquellos escritores que están empezando. Y muchas veces también son útiles para aquellos que ya están en camino, pero está bueno refrescar ciertos conceptos como vamos a hacer hoy, que vamos a hablar sobre la literatura y cómo determinadas artes pueden introducirse. ¿A qué me refiero? Vamos a conversar sobre, por ejemplo, cómo relacionar la música a un texto literario, porque muchas veces una canción puede inspirar una escena que necesitamos construir desde ese lugar. O sea, también se puede utilizar una parte de la canción, como una frase, un párrafo, un estribillo, como epígrafe, antes de un cuento, antes de un relato, antes de un capítulo, de una novela. Uno puede jugar como quiera con todo esto. Es posible incluir una canción de todas maneras en cualquier texto. Esa es la realidad. Lo más fácil, o creo que no es lo más fácil, me refiero a que creo que algo práctico es utilizarlo como epígrafe, o sea, como parte del argumento, como para introducirnos en lo que viene, ¿sí? Como motivo de un suceso. Pero siempre hay que mencionar al autor, a la fuente. Siempre hay que ser cuidadoso con esto. O sea, no es necesario ponerlo como una nota al pie. O sea, esto se menciona dentro del propio texto que estamos narrando, y lo mejor es hacer que el texto sea ágil de leer. Que el lector no se detenga para consultar la nota al pie o ir al final, ¿verdad? Todo esto lo que hace es ponerle tropiezos y dificultar la fluidez con que se debe leer un texto. Siempre debemos conseguir que el texto fluya y no podemos entorpecer la lectura con lo que dije recién, notas al pie, ver la última hoja, todo ese tipo de referencias. Las referencias no, todo esto no sirve, no funciona, cansa al lector, como tantas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, me vino a la mente algo que no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy, pero por ejemplo, el uso de la cursiva. El uso de la cursiva, que es algo que debemos hablar en otro momento, tiene un uso específico en la literatura. No puedo poner lo que quiera, como quiera, o cualquier cosa en cursiva. No. O sea, hay técnica, está todo estudiado, todo tiene su función, todo tiene además su tiempo. No es lo que uno quiera. O sea, uno no es transgresor haciendo lo que quiera. Uno es transgresor conociendo la utilización de las herramientas y explorando en ellas con conocimiento, si no queda como alguien que no conoce absolutamente nada. Y del transgresor queda muy poco de todo esto. A ver, también es posible tomar la idea de una canción y desde el título generar esa conexión creativa, pero siempre debemos citar la fuente. Puede ser de muchas maneras. Puede hasta aparecer el autor en una reflexión, en un recuerdo, sí, porque la canción tal, de tal autor, que salió en tal disco, en tal época, ya con eso es suficiente, porque le estamos dando las referencias que necesitamos de forma directa e indirecta, y cumplimos con el autor. Además puede ser hasta un homenaje hacia ese autor, ¿verdad? Por esa canción que nos permite hacer la conexión sensorial, afectiva, sensitiva sobre lo que estamos haciendo, sobre lo que estamos creando. Siempre
hay que ver que esto se utiliza como un recurso más. Hablo de la canción, pero puede ser un cuadro, puede ser una pintura, en cualquiera de sus géneros, ¿verdad? Abstracto, paisaje, marina, un collage, todo puede ser motivo de conectar lo que está sucediendo en un cuento, una novela, una poesía, con cualquier otra expresión artística, pues una escultura, ¿sí? O sea, hay que tener en cuenta que haciéndolo así, uno va a estar también, como dije recién, haciendo un homenaje a otro artista, está reconociendo la obra de otro. Es por eso que debemos ser cuidadosos, ser delicados y hacerlo efectivo. Lo común es utilizar una frase de la canción, ya que estamos hablando de música en la literatura. Entonces lo elegimos como epígrafe, como el ejemplo que puse, pero puede ser de cualquier otra manera. De esta manera nos permite crear una atmósfera particular para la introducción de lo que estamos desarrollando o de lo que viene después. Va a funcionar como una guía, como un puente de emociones que nos abre la puerta hacia la historia que estamos desarrollando, porque esa canción elegida va a tener a ese personaje funcionando dentro o mezclado o entre líneas. Una canción de donde podamos encontrar un fragmento que justamente se relacione con lo que está ocurriendo es realmente lo que dije recién, es un puente mágico que profundiza aún más, porque ¿qué pasa? Seguramente esa canción la conocemos, y si no la conocemos, nos va a dar curiosidad de buscarla, de escucharla, y bueno, podemos llegar a empatizar con esa canción, nos puede llegar a gustar o no, pero de todas maneras no se trata de que nos guste o no nos guste, se trata de hacer esa conexión sonora y de meternos en un mundo que el escritor está desarrollando para nosotros, para el lector, y que lo que hace es eso, expandirlo. Como se hace en las películas. Uno en las películas tiene todo, ¿verdad? O sea, tiene la imagen, tiene el texto que está hablado, o dentro de un pensamiento, o dentro de un sueño, ve imágenes, ve colores, ve lo que pasa, además en todas las dimensiones. O sea, y eso es lo bueno. Podemos escribir entonces una frase de la canción como epígrafe, a continuación expandir el universo creativo en función de la frase. Siempre hay que citar al autor o el que dijo ha salido esa canción, y de esa manera nosotros esto no es plagio, esto para nada es plagio, esto está permitido, y lo que hacemos es expandir la creatividad en otra dirección. La música hoy fue un ejemplo, nombré la pintura, nombré la escultura, pero bueno, el ballet, todas las artes se pueden introducir a un texto para poder seguir trabajando mucho más en él, y aparte es un excelente ejercicio y un buen vehículo para llegar a donde queremos con el objetivo de lo que estamos escribiendo. Espero que lo hayan disfrutado y nos encontramos el próximo sábado aquí en Puerto Cultura. Hemos llegado al cierre del programa de hoy y zarpamos de Puerto Cultura en la búsqueda de nuevo material para el próximo sábado y así poder disfrutar junto a ustedes de otras aventuras culturales. Hoy tuvimos de todo porque recibimos además a la artista plástica Patricia Terán desde la Argentina, que nos contó sobre su vida, sobre sus proyectos y sobre su participación en esta feria de arte que se va a realizar en el Latu en Montevideo el primer fin de semana de agosto, llamado Proyecto Arte. En expresión viva, la historia de Sandra Rouge, realmente sobre este arquitecto francés que se casó con Dolores en la ciudad de Mercedes y bueno, tuvo toda esta historia y bueno, todo lo que nos contó hoy Sandra sobre la iglesia es una historia realmente increíble y todo lo que está pasando además. Y bueno, el momento único de humor con el gran Tito interpretando a Juseca, mejor dicho, a Don Verídico, fue realmente, como siempre, inolvidable, junto al análisis, a la historia de la astrología de mano de Menali Fay. Así hemos cumplido con el programa de hoy.
Nos despedimos en mi nombre, Daniel Corsi, en nombre de Sandra Rush, para encontrarnos el próximo sábado aquí en Puerto Cultura. Pero ustedes no se vayan porque la programación sigue con la mejor programación, la mejor propuesta de radio para todos ustedes durante el fin de semana. ¿Dónde más? Aquí, en Difusora Soriano 1210 AM.